Estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio más alto de nuestra fe, misterio al cual la razón de ninguna manera puede acceder. La razón humana puede llegar, y de hecho llegó, aún antes de Cristo, a demostrar la existencia de Dios y también de ciertos atributos de Dios, su eternidad, su bondad infinita, su perfección, etc. Pero respecto de la vida íntima de Dios, de su esencia, de la Trinidad de personas, solo la fe puede venir en nuestro auxilio. Que son tres personas distintas, que cada una de ellas es Dios verdadero y que sin embargo no son tres dioses, sino uno, repito, solo la fe lo puede afirmar. Esa fe católica, gracias a la cual, como dice San Atanasio, adoramos la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad, sin confundir las personas y sin separar la sustancia divina. Es Dios mismo quien nos ha revelado este misterio trinitario. Revelación que tiene sus atisbos en el Antiguo Testamento, como cuando Dios, siendo uno, sin embargo, hablando de sí mismo, lo hace en plural. Al crear al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después de haberlo creado, díjose Yahvé Dios: he aquí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. O cuando Dios castiga la soberbia del hombre, porque el hombre ha construido la torre de Babel, queriendo llegar a Dios por sus propias fuerzas, y Dios castiga al hombre y dice: bajemos pues y confundamos su lengua, de modo que no se entiendan unos a otros. También hay varios textos del Antiguo Testamento que hablan de la sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios, incluso del Espíritu Santo, textos que están en los libros sapienciales, que están en el libro de los Proverbios, en el libro de la sabiduría, en los Salmos, en el profeta Isaías. Pero estas y otras expresiones no se refieren propiamente a una persona divina, sino a una virtud o a una potencia divina. Por eso decimos que son atisbos o aproximaciones, como lo fue también el encuentro de Dios con Abraham en el encinar de Mamré. Lo cuenta el Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, Abraham alzó los ojos y vio tres varones, y postrándose en tierra se dirigió a ellos en singular: Señor mío. Esos tres varones serían tres ángeles, y ese encuentro un adelanto de la revelación plena y directa del misterio de la Santísima Trinidad, que se daría más tarde en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Es Él, Cristo Jesús, la segunda persona, el Verbo de Dios hecho hombre, quien nos reveló abiertamente el misterio del Dios uno y trino. Misterio, repito, que excede infinitamente la capacidad de nuestra inteligencia. Inteligencia del hombre que es como una gota de agua dentro del océano infinito de la inmensidad de Dios. Nunca lo vamos a comprender acá en la tierra. Es tan alto este misterio que cuando el hombre intenta aproximarse, siente vértigo y experimenta la incapacidad de explicar lo inexplicable, como le sucedió a San Pablo. Él cuenta que fue arrebatado al cielo, Dios le concedió ver algo del misterio de la Trinidad, y después San Pablo no pudo contar lo que había visto. Les dice a los corintios que oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar, y les escribe: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana se puede imaginar lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. No podemos siquiera imaginar lo que Dios nos tiene preparado en el cielo,
que no será otra cosa que la contemplación ininterrumpida de la Santísima Trinidad. Ahora bien, si es tan alto, tan inaccesible, tan, entre comillas, lejano a nosotros, que no lo podemos aplicar directamente en nuestra vida, ¿de qué nos sirve este misterio? ¿Para qué Dios lo reveló? Ante todo, digamos que cuando Dios revela sus misterios, no es para que nosotros los entendamos, sino para que nosotros los creamos por la fe, y creyéndolos por la fe seamos impulsados a amar a Dios por la caridad y por la esperanza querer alcanzarlo y poseerlo en el cielo. Nadie ama lo que no conoce. Dios nos revela su propio ser para que nosotros lo conozcamos y lo amemos. En segundo lugar, al revelarnos este misterio tan alto, insisto, totalmente incomprensible para nuestra razón, Dios nos ha hecho el gran favor de humillarnos, de abajar nuestra inteligencia y de colocarnos en nuestro verdadero lugar, contra ese hombre soberbio que cree poder entenderlo todo, abarcarlo todo, conocerlo todo. Se levanta majestuoso este misterio que le dice al hombre, no todo lo podés abarcar. En tercer lugar, es verdad que en algún sentido este misterio no me sirve para nada, pongámoslo entre comillas, él no me sirve. ¿Por qué? Porque Dios no sirve. Dios no sirve a nada ni a nadie, es al revés. Soy yo quien debo servirlo a Él, no Él a mí. Cuando el catecismo pregunta, ¿para qué creó Dios al hombre?, responde, el hombre ha sido creado por Dios para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y después gozarlo en la vida eterna. Solo Dios es Dios. Así se lo reveló Dios al hombre en el Antiguo Testamento, en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Y por eso es una injuria a ese único Dios verdadero, algo que hoy está tan de moda, que son esas oraciones interreligiosas, donde se juntan el obispo católico o el sacerdote católico, el pastor protestante, el rabino judío, y todos rezan. ¿Y a quién le rezan? Si ni los judíos, ni los protestantes, ni los musulmanes, ni los testigos de Jehová creen en la Santísima Trinidad. No creen que Cristo es Dios. ¿A quién le rezan? Por eso digo, son injurias graves a Dios. Nuestra actitud ha de ser como la de esos varones del primer libro de los Reyes, que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni besaron sus labios, la adoración y el servicio al único Dios verdadero. Santa Juana de Arco decía que Dios tiene que ser el primer servido. La primer deuda de nuestra vida es para con Dios. Servir a Dios significa trabajar por su causa y para su gloria. Significa extender su reino en las almas y en la sociedad. Ciertamente no porque Dios necesite que nosotros lo sirvamos. Él no necesita de nada ni de nadie, sino porque en su infinito amor Dios hace redundar mi servicio en mi propio beneficio. San Lorenzo Justiniano decía, Dios me crea para que yo lo alabe y después Él alabarme a mí. Lo hemos señalado más de una vez. ¿Por qué venimos a misa? ¿Por qué venimos a la adoración al Santísimo? ¿Por qué rezo? Y porque necesito pedirle a Dios, y porque me siento bien, y todo eso está bien. No digo que no, está bien, pero no es la razón principal. La razón principal es que Dios me pide que yo lo haga porque Él es Dios, Él es el Creador y yo soy la criatura. Él es digno de ser adorado. Dice el libro del Apocalipsis, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Por eso vengo. Eso es lo principal. Y por añadidura, muchas veces eso me hace sentir bien, por añadidura le pido a Dios lo que necesito, etc. Dios no me sirve. Soy yo quien debo servirlo a Él. Y en cuarto y último lugar,
no por ser el misterio más alto de nuestra fe, es un misterio lejano a nosotros. Por eso decíamos al comienzo expresamente, pongamos ese lejano entre comillas, porque siendo el más alto de nuestra fe, es al mismo tiempo el más profundo. Es el misterio que hunde sus raíces en las profundidades del alma. Dice San Agustín, te busqué tan lejos, Señor, y estabas tan cerca. Después de buscarlo a Dios por todos lados, descubre que Dios estaba tan cerca, más aún dentro de él. Por eso dice, Dios es más íntimo que mi misma intimidad. San Pablo, predicándoles a los griegos la verdad del Dios verdadero en el Areópago de Atenas, les dice, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. La Santísima Trinidad es el gran misterio que llevamos dentro del alma. Es el misterio en el que fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el misterio que invocamos cuando nos hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando rezamos el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hablando de las tres divinas personas, dice Cristo, vendremos a Él y en Él haremos morada. Nuevamente, vendremos y haremos, en plural. Cuando estamos en gracia de Dios, somos templos vivos, somos morada de la Santísima Trinidad, partícipes de la naturaleza divina, dice el apóstol San Pedro, o sea, somos divinizados. En el Cántico Espiritual escribe San Juan de la Cruz que el alma se hace deiforme y Dios por participación. Es decir, que el alma queda transformada en Dios, queda transformada en las tres divinas personas. Misterio alto, altísimo, pero no lejano. Misterio profundo, profundísimo. Misterio del Dios uno y trino que habita en nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen, ella que es la hija santísima de Dios Padre, la madre santísima de Dios Hijo y la esposa santísima de Dios Espíritu Santo, que nos conceda la gracia de vivir en la tierra entrañados en la Santísima Trinidad, que nos conceda la gracia de vivir conociendo, amando y sirviendo cada vez más al único Dios verdadero, en medio de tantos falsos dioses, de tantas divinidades paganas y demoníacas, para que un día podamos llegar al cielo y contemplarlo cara a cara, quedando sumergidos por toda la eternidad en ese océano de su divinidad, en ese abismo infinito de beatitud, de gozo y de amor, abismo que en esta vida ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana se puede imaginar, y que en la otra vida Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Que así sea.